Buen día, Buenos días, doctora. doctora. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Buen día, doctora. ¿Cómo están? Bueno, vamos a llevar lo que es el examen físico ahora, ¿ya? Les voy a dar una breve explicación y si me da tiempo vamos a ver un caso clínico. Bueno, el examen físico es muy importante, ¿no? Primero el interrogatorio. Ayer hemos visto la parte del interrogatorio, todo lo que le hay que preguntar al paciente en la parte articular, lo que es una monoartritis, lo que es una oligoartritis, una poliartritis, cuando se habla de una artritis simétrica, cuando se habla de una artritis asimétrica, ¿no? Todos esos conceptos que tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que básicamente hace el reumatólogo? Aparte de revisarle bien, ¿no? El piel y faneras, hay que revisar la parte de sistemas, todo, pues revisa las articulaciones de su paciente, ¿no? Todas las articulaciones, que tienen que tener un rango de movimiento normal y sin ningún tipo de dolor. Entonces, así uno se da cuenta si el paciente está bien, si tiene realmente un dolor en articulaciones o es un dolor referido de otro lugar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber cómo es el rango de movimiento que tiene cada articulación. Entonces, al examen físico, ¿qué debo ver? El estado general del paciente, cómo está, si está adelgazado, si está asténico, si está febril, ¿no? Si está con la cara bastante álgida, que es generalmente como vienen los pacientes. Los signos vitales, siempre la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y saturación también, ¿no? La temperatura. La saturación de oxígeno si se puede. Luego ir parte sistemático, ¿no? Cabeza, cuello, piel y faneras, aparato cardiovascular, aparato respiratorio, abdomen, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En piel y faneras ya sabemos, ¿no? Mirar bien los ojos, ver si tiene boca seca, constatar si tiene boca seca. Ayer habíamos hablado de cómo se puede constatar la boca seca, ¿no? Haciéndole escupir en un vasito durante 15 minutos al paciente y hay que medir eso, ¿no? Si es mayor a 1,5 ml, no tendrá boca seca. Si es menor o no escupe nada, obviamente no tiene boca seca. Hemos visto las fases, ¿no? Que pueden presentar los pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el rash malar típico, en alas de mariposa, en los pacientes lúpicos, la cara sin pliegues, boca chiquitita, nariz afilada en los pacientes con esclerodermia, y las úlceras orales, ¿no? Que suelen aparecer en los pacientes que tienen lupus, por ejemplo. Y las petequias, siempre tomar en cuenta las petequias porque los pacientes con vasculitis pueden presentarlos, ¿no? Entonces, ahora la parte sistemática, ¿no? La parte, por ejemplo, de aparato cardiovascular, aparato respiratorio, abdomen, sistema nervioso periférico, ustedes saben también, están llevando en cada materia, ¿no? En la parte, por ejemplo, del aparato cardiovascular, ustedes tienen que agarrar su fonendoscopio y auscultar al paciente en los 4 focos, ¿no ven? Y tienen que ver si tiene 2 ruidos, 3 ruidos. Normalmente R1, R2 en 4 focos es normal. Si hay un tercer ruido es patológico.
Ahora, si tiene soplos, si no tiene soplos, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? No, lo normal, 70, ¿no ves? 60 a 70. Si está muy bajo, bradicárdico. Si está muy alto, taquicárdico. Si está taquicárdico, tendrán que tomar la temperatura. Si está normal, entonces habrá un problema tal vez en el corazón de arritmia, ¿no? El aparato respiratorio lo mismo. Hay que auscultar en la parte posterior del tórax. Lo normal que se escuche, ¿no? El murmullo vesicular. Si está abolido, pues estará con alguna ocupación, puede ser de líquido o algún tumor, ¿no ve? Ustedes hagan práctica, escúchense, normalmente auscúltense su área cardíaca, auscúltense su pulmón y van a escuchar el murmullo vesicular, que es normal que aparezca, tanto en inspiración como en expiración, ¿no ve? Abdomen también, si es simétrico, si es asimétrico, tendrá algún tipo de ventración o algún tumor, ¿no? O una hernia. Si es simétrico, es normal. Ahora, si es que, digamos, hay que palpar, ¿no? Escuchar también los ruidos hidroaéreos, en palpación superficial, palpación profunda. Ustedes en cirugía y en gastro deben estar haciendo los signos de Bloomberg y todo, ¿no? Y sistema nervioso periférico, siempre la parte, si está lúcido, orientado en tiempo y espacio. A nivel periférico verán las neuropatías periféricas, los hormigueos, dolor de quemazón que suelen tener, ¿no? Por el dolor neuropático. Entonces, la parte musculoesquelética, que es lo que le toca al reumatólogo y también un poco al traumatólogo, ustedes tendrán que hacer un examen sistemático igual, ¿no? Paciente de pies, paciente sentado, paciente en decúbito dorsal y paciente en decúbito ventral. En paciente de pie, ¿qué van a ver? La postura, ¿no? Las curvas de la columna, ¿no? Si es normal, no es normal. En paciente sentado podrán estudiar mejor la columna cervical, hacer la palpación. No se van a poner una silla para alcanzar al paciente, ¿no? Entonces, mejor hacerlo sentar. Después, en decúbito dorsal, podrán hacer maniobras pasivas para revisar bien miembros inferiores. Y en decúbito ventral, pues podrán ver mejor la extensión de la cadera. Las curvaturas de la columna. Normalmente hay una curvatura normal, ¿no? Que hay una lordosis fisiológica a nivel cervical y a nivel lumbar, ¿no? Los arcos. Y hay una cifosis leve a nivel de la columna torácica, ¿no? Las dorsales. Entonces, cuando hay una lordosis exagerada, se nota, ¿no? Ahora, ¿qué otras alteraciones de la curvatura pueden tener? Puede tener una escoliosis, ¿no? Generalmente las escoliosis son a nivel toracolumbar y al ver una escoliosis uno verá, ¿no? De espaldas, la simetría a nivel de los hombros, la curvatura de la columna si es muy pronunciada, dependiendo cuánto grado de escoliosis tiene el paciente, y también habrá una simetría a nivel de las caderas. También se verá la curvatura a nivel de las rodillas, ¿no? Si hay una alteración, una deformidad, cuando el paciente está parado será mejor verlo, ¿no? Pacientes que tienen una abertura exagerada, por ejemplo, estará una deformidad en varo. Los pacientes que tienen las rodillas muy juntas, las rodillas serán valgo, ¿no? Y las que tienen, digamos, alteraciones de los ligamentos, ya sea ligamentos o tendones, entonces habrá una alteración de la estabilidad de la articulación, ¿no? Estará en hiperflexión o hiperextensión. También cuando el paciente está de pie, explorar la marcha, ¿no? Lo normal, choque de talón, apoyo de pie, despegue de antepié y oscilación. Las marchas antiálgicas uno las reconoce, ¿no? A simple vista. Yo estoy sentada en mi consultorio, el paciente viene cojeando, tratando de evitar el piso con el miembro inferior lastimado, ¿no?
O cuando tiene, digamos, dolor a nivel de miembros superiores, el paciente normalmente mantiene los brazos pegados al cuerpo, no los quiere mover, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde le duele, si es un espolón calcáneo, por ejemplo, el paciente tiene de puntitas, ¿no? Si es la rodilla, si tiene una artritis en la rodilla, igual lo mismo, de puntitas. O directamente no podrá, digamos, asentar el pie en el piso. Los pacientes con gota, por ejemplo, cuando tienen una artritis en la primera metatarsofalangica, les aseguro que no pueden ni despegar el pie del piso, ¿no? Entonces, es un sufrimiento que tienen, generalmente vienen pisando el talón estos pacientes. Bueno, los mecanismos de compensación también se ven, ¿no? ¿Qué es lo que realmente va a abolir la marcha? La marcha va a ser abolida totalmente por la cadera. Cuando hay una lesión en la cadera, en las caderas, el paciente tiene una dificultad mayor en la marcha, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Para compensar, si es que, digamos, el problema es en las rodillas, generalmente el paciente eleva la cadera. Lastimosamente, cuando son las caderas las lastimadas, el paciente no puede compensar, ¿no? Para dar la marcha con ninguna articulación. Estará en silla de ruedas. Cuando es una sola cadera, bueno, arrastrará toda la pierna y elevará más la cadera, ¿no? Es un problema eso. Entonces, también puede haber dolores referidos. Eso solamente lo puedes descubrir haciendo el examen físico. La cadera puede sentir el dolor en la rodilla o en el tobillo a veces, cuando hay un problema en la cadera. Los pacientes insisten que el dolor es en la rodilla y que no tiene ningún problema en la cadera, pero ya con el examen físico uno se da cuenta, ¿no? Dónde está el problema. La marcha en Trendelenburg, por ejemplo, en la subluxación, en la, ¿cómo se llama? En la atrofia congénita, ¿no? De la cadera. Entonces, el paciente es fácil, ¿no? Del lado que cojea le hacen elevar el pie, ¿no? Le hacen flexionar levemente la rodilla y tiene que haber una asimetría, ¿no? Una simetría. Cuando hay una asimetría, lo más probable es que el miembro, la cadera está realmente, ¿no? Lastimada. Cuando no hay una asimetría, puede ser un dolor por una trocoanteritis, nada más. Y las marchas neurológicas, ya sean periféricas o centrales, ¿no? En neurología ustedes están viendo perfectamente. Y esos marchas neurológicas también se puede ver, digamos, cuando hay una polineuropatía periférica en diabéticos, ¿no? O eso para diferenciar de la parte central. La columna cervical y la columna lumbar tienen movimientos parecidos. Son los que más tienen movimiento a nivel axial, ¿ya? La columna cervical podemos tener una flexión, una extensión, una rotación derecha, una rotación izquierda, una lateralización derecha, una lateralización izquierda. Al nivel de la columna lumbar lo mismo. Puedes hacer una extensión leve, una flexión máxima, puedes hacer una rotación derecha, una rotación izquierda, también una lateralización izquierda y derecha, ¿no? Entonces, la columna lumbar y la columna cervical tienen mucho movimiento y por ese mismo motivo son asientos también de artrosis a veces, ya, enfermedades degenerativas. A ver, de las deformidades en la columna tenemos una escoliosis, una lordosis, una cifosis y un aplanamiento, ¿ya? Esas son las deformidades que puede tener. El aplanamiento, que es la pérdida de la lordosis fisiológica, ya sea a nivel cervical o a nivel lumbar. La cifosis es aumento, ¿no? De la curvatura, generalmente. Ahora acá tenemos, digamos, los movimientos de la columna cervical. La extensión es, digamos, esta es neutra, ¿no? En la posición neutra que veo, si tiene adenomegalias, palparé para ver si tiene ganglios inflamados, todo eso, ¿no? Y también podemos evaluar la tiroides en esta forma. Ahora la extensión es llevar la cabeza hacia atrás, ¿no? La flexión es llevar la cabeza hacia adelante. En esta posición generalmente se hace la radiografía de la primera vértebra cervical, ¿no? Máxima flexión.
rotación derecha, rotación izquierda, inclinación derecha, inclinación derecha. Y los mismos movimientos se puede hacer con la columna lumbar. En la columna cervical hay que ver la inspección, hay que hacer la palpación, la movilización activa y pasiva y maniobras especiales. En reumatología, la movilidad activa es la que realiza el paciente solito, sin ayuda, ¿ya? Y la movilidad pasiva es la que uno le hace realizar al paciente y va invadiendo su privacidad, tomando contacto con el paciente, si lo quieren llamar de esa manera teórica. Entonces, le hace hacer leve flexión, leve extensión, le hace hacer todos los movimientos que debería tener normalmente. A eso se recurre generalmente a nivel cervical cuando el paciente está muy adolorido, ¿no? A nivel del hombro, lo mismo. Hay que ver si tiene asimetrías, ver la inspección, ver la palpación, la movilidad activa, la movilidad pasiva, maniobras contra resistencia. Maniobras contra resistencia y maniobras especiales. Entonces, a nivel del hombro, ¿qué hay que ver en la inspección? Signos de inflamación, derrame articular, deformidad, actitud viciosa y limitación de los movimientos, ¿no? Entonces, normalmente hay que palpar el hombro, ¿no? Ver si tiene asimetría con relación al otro, porque el otro puede estar con alguna deformidad y todo eso, ¿no? Y hay que palpar a ver si tiene crepitaciones, si tiene dolor. Cuando hay un derrame articular, por ejemplo, tendrá un hombro más robusto, más inflamado de un lado que del otro, ¿no? Y la deformidad también se puede ver. La actitud viciosa, generalmente el paciente presenta el hombro pegado al cuerpo, ¿no? Y una abducción completa y bueno, a veces en una rotación interna. El paciente no quiere mover el hombro, ¿no? Por el dolor. Generalmente en las tendinitis crónicas de manguito rotador o hombro congelado puede pasar. Y limitación a los movimientos, si tiene o no tiene. Normalmente, ¿cuáles son los movimientos del hombro? Tenemos la flexión, la abducción, la rotación interna, la rotación externa, la abducción y la extensión, ¿no? Mejor así. La abducción, abducción del hombro, uno puede hacer los movimientos junto con el paciente, ¿no? Para que el paciente no se pierda, porque pues no le puedes decir eleve el brazo, haga como yo, digamos, ¿no? Y empiezas a hacer esos movimientos y el paciente tiene que seguirte y tiene que realizar todos los movimientos sin ningún tipo de dolor, ¿no? Ahora, si no puede, no le insistas, ¿no? Entonces directamente uno pasará a los movimientos pasivos. Pero estos son los movimientos normales que tiene que tener el hombro. Abducción, aducción, rotación externa activa, rotación interna de los hombros, extensión de los hombros, puede hacer una abducción y rotación haciendo esta maniobra, por ejemplo, y también la circunducción, ¿no? El hombro tiene un movimiento amplio, tiene bastante rango de movimiento. Y todos estos movimientos, pues, le podemos hacer de manera pasiva también al paciente, ¿ya? A nivel del codo, lo mismo. Hay que ver a la inspección, a la palpación, a la movilidad activa, a la movilidad pasiva. ¿Qué movimientos tiene el codo? Fáciles, ¿no? Los movimientos del codo son flexión, pronación, supinación y extensión, ¿no? Entonces acá tenemos la pronación, la supinación, la flexión y la extensión, ¿no? Entonces, esos movimientos tiene que tener presente el paciente y sin ningún tipo de dolor. Ahora, puede que encuentren a los pacientes con una flexión en 90 grados, no permanente, sin que tengan ninguna patología. Eso en pacientes mayores que se dedican, por ejemplo, a la agricultura, que están todo el tiempo con la picota, ¿no? O los pacientes que a veces realizan por ahí alguna maniobra de pintura, ¿no? Ellos pueden tener a veces lesiones crónicas en el codo y se queda en flexión. Entonces, eso a veces, bueno, es patológico, ¿no? Pero bueno, es por la actividad que realiza el paciente.
En pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, a veces la anquilosis también puedes hacer generalmente a 90 grados está bien, ¿no? Si se anquilosa, porque eso le permite todavía al hombro suplir los movimientos del codo y le ayuda, ¿no? A hacer sus actividades de vida diaria sin que note mucho su discapacidad. Pero cuando el codo se anquilosa, o sea, se pega a la articulación de esta manera o en extensión, generalmente lo que se hace es pedirle al traumatólogo que anquilose el codo en esta situación, ¿no? Para que el paciente no pierda, digamos, la funcionalidad en el miembro superior de ese lado, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se hace con las deformidades que puedan aparecer en el codo. En el hombro, lastimosamente, nada, no solamente a veces también hemos llevado cirugía, también pueden tener lesiones, entonces se hace sinovectomías, todas esas cosas, ¿no? Igual que en todas las articulaciones. ¿Qué hay que ver a nivel de la mano y de la muñeca? Ya, también todas las articulaciones se tienen que observar en reumatología. Se observa la inspección, si tiene algún abultamiento, deformidad, se tiene que ver a la palpación, ver si tiene movilización activa, pasiva, pruebas especiales como Fallen, Tinel, Filkenstein, ¿ya? Vamos a hablar de esas maniobras especiales. La de Filkenstein es para ver, digamos, también, a ver si tiene una tendinitis, ¿no? Del abductor largo y corto del pulgar, entonces se hace una desviación a nivel cubital, entonces ahí duele, ¿no? Al hacer la desviación en la muñeca. El Tinel, por ahí pueden hacer una percusión, digamos, a nivel de la muñeca en la cara palmar, entonces eso generalmente reproduce un hormigueo a nivel de los dedos. Eso es una prueba especial para el nervio mediano. Entonces, estos son los movimientos normales que tiene la mano, ¿no? Que es la extensión, neutra, flexión, desviación ulnar, neutra, desviación radial. A la inspección vemos la cara dorsal, la cara palmar. En la cara dorsal podemos ver mejor, ¿no? Lo que son las inflamaciones articulares en las pequeñas articulaciones, por ejemplo. Y en la parte palmar también podemos ver atrofias de la eminencia tenar y hipotenar, y también los cambios de coloración a nivel de las manos se ven mejor en la cara palmar. Y después ir parte por parte, ¿no? En reumatología se cuentan todas las articulaciones inflamadas y dolorosas. Podemos ver la metacarpofalángica, interfalángica proximal, interfalángica distal, ver si cada una de las falanges hace pinza y hace puño también toda la mano, ¿no? Entonces, articulación por articulación se va presionando a ver si tiene dolor, no tiene dolor, si tolera esas presiones. Generalmente cuando está muy inflamado al paciente, ya no le tocas, ¿no? Pobrecillo. Simplemente le pides que haga el puño, a ver si puede o no puede hacerlo, ¿no? Entonces, el puño normalmente con una articulación que no tiene inflamación lo realiza completo. El paciente que tiene inflamadas las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, le va a costar cerrar la muñeca, la mano, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta que hay una inflamación fuerte también. Como les estaba comentando, se hace un conteo de las articulaciones dolorosas y articulaciones tumefactas. Incluso solemos contar con un sellito, ¿no? Del esqueleto completo con las articulaciones. Entonces vamos tachando qué articulaciones le dolían, qué articulaciones no le duelen, qué articulaciones le duelen y qué articulaciones tiene inflamadas. De acuerdo a eso se va haciendo el control también. Esa es una manera rápida de controlar entre la primera y segunda consulta cuánto ha mejorado, y a los 3 meses cuántas articulaciones tumefactas y dolorosas han desaparecido. ¿Ya? Una maniobra que se puede hacer a nivel de la columna cervical. Esta ya es un movimiento pasivo que uno realiza, ¿no? Puede ser hacer un movimiento pasivo normal o también hacerle alguna maniobra especial para descubrir algún tipo de patología.
En este caso, presionar la cabeza, inclinar la cabeza hacia el lado donde le duele. Si el dolor se reproduce en todo el brazo y parte del antebrazo, entonces hablaremos de una compresión de alguna raíz cervical, ¿no? Eso depende del paciente. Yo normalmente, si ustedes ven que el paciente tiene una poliartritis y tiene dolor en el cuello, mejor no le hagan nada, ¿ya? Porque probablemente el paciente no tiene una enfermedad degenerativa, sino una enfermedad inflamatoria, puede tener una subluxación atlantoaxoide, ¿no ve? Entonces mejor acariciar ese cuellito, ponerle un collar cervical y no tocarlo, ¿ya? Menos mandarlo a fisioterapia, por favor. Si saben que la primera vértebra cervical se lesiona, ¿no?, en pacientes con artritis reumatoide, entonces, aparte de mirarle las articulaciones de la mano inflamadas, las rodillas, todo, cuídenle el cuello, ¿ya? Porque la cabeza del paciente se puede quedar en la mano del fisioterapeuta, por ejemplo, ¿no? Bueno, algunos fisioterapeutas cuando ven que tienen las articulaciones inflamadas, generalmente en el cuello no les hacen nada, ¿no? Porque estudian también esa parte. Ahora, la maniobra del Pal Saba es contener el aliento y pujar fuerte, ¿no? Con la nariz tapada. Si hay alguna compresión de raíz o compresión tecal, se va a notar, ya sea a nivel cervical, dorsal o lumbar, ¿no? Para ver, digamos, el bíceps. El bíceps se puede hacer, digamos, la maniobra de Yegarson, que consiste en una supinación resistida de la mano con el codo en flexión de 90 grados. Entonces el paciente tiene dolor en el brazo, ¿no? Le duele. Eso sí, el paciente se los permite, porque si el paciente está con el brazo pegado al cuerpo y apenas tolera por ahí que usted le haga una maniobra pasiva pidiéndole que relaje el hombro, ¿no?, que lo deje como muerto, si puede hacerle alguna abducción, porque muchas veces, bueno, eso les digo al final, la prueba de Thompson, por ejemplo, ¿no?, que es para ver las epicondilitis, hemos llevado ya nosotros lo que son los dolores localizados, ¿no?, los miofaciales. Paciente en bipedestación, extensión del codo, muñeca en ligera extensión. El examinador se opone a la extensión de la muñeca, entonces duele, ¿no?, a nivel del antebrazo y los codos. El antebrazo. Esta es la maniobra de Palen, ¿ya? Cuando un paciente viene por dolor tipo hormigueo en la primera, segunda, tercera, cuarta metacarpofalángica, le hacen hacer esta maniobra en el consultorio. Durante 1 minuto tiene que sostener las manos así. Y si es que, digamos, tiene la misma sintomatología por la que vino, que es el hormigueo en la primera, segunda, tercera, cuarta falange, o toda la mano se le hormiguea de las 2 manos, entonces probablemente sea un túnel carpiano, ¿no? Ya no tenga nada que ver la polineuropatía que tiene con algo central, sino es periférico netamente, ¿no?, por la compresión del nervio mediano. En el túnel del carpo se puede comprimir. Ahora, miembros inferiores, lo mismo, ¿no?, ver cadera, rodillas, tobillos y pies. La mejor manera de revisar siempre, ¿no?, es en decúbito dorsal en este caso, ¿ya? Vemos a nivel de los muslos, si tiene atrofia muscular, si tiene actitudes viciosas en la marcha, a ver si tiene claudicación, ¿no? Ahora, ¿qué movimientos tiene la cadera? La flexión en decúbito dorsal, la extensión en decúbito ventral, puede ser la aducción y la abducción, ¿no? También tiene rotación externa, rotación interna. En las caderas, lo mejor es hacerle siempre las maniobras pasivas, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre el paciente puede ser tan atlético y no le va a hacer todos los movimientos que usted le pide. Es más complicado. A ver, dígale, flexione la cadera, el paciente no va a saber a qué lado mover su cadera, ¿no?
Entonces, mejor hacer las maniobras pasivamente. Este es el examen pasivo. Se puede hacer tanto en los hombros como en el cuello, ¿no? En la columna cervical, en los codos también. El examinador toma contacto con el paciente y le hace realizar todos los movimientos con suavidad, ¿no? Porque si viene con dolor, al menos hay que hasta ver dónde. Incluso al hacer el examen físico, uno puede empezar por el lado que no le duele que no le duele, ¿no? Para que el paciente no sienta tanta ansiedad también, ¿no? Entonces, esta es la flexión, la rotación externa, la abducción. Aquí mejor, ¿no? Rotación interna en flexión, rotación externa en flexión, con la rodilla flexionada, siempre hacer todos esos movimientos, que tenga mayor comodidad del paciente, siempre en decúbito dorsal, ¿no? Primero un miembro inferior, después el otro miembro inferior. Acá podemos hacer la extensión de la cadera con el paciente en decúbito ventral. La abducción, que es el acercamiento, y la abducción, que es la separación de la cadera, ¿no? Todos esos movimientos el paciente los tiene que realizar sin ningún tipo de dolor. Ahora, las articulaciones sacroiliacas son las que generalmente no tienen mucho movimiento. Y esas se pueden ver a la inspección y a la palpación. A la inspección vemos eritema, tumefacción, a la palpación generalmente puntos dolorosos, ¿no? La movilización de la sacroiliaca generalmente es escasa, no tiene mucho movimiento. Entonces uno directamente va a las maniobras especiales. Esta es la sacroiliaca, nunca confundan con la cadera, ¿ya? Aquí es donde se inicia generalmente los problemas de las espondilitis anquilosantes, ¿no? Primero el paciente tiene dolor a nivel lumbar bajo al sentarse, al pararse, al dormir, no, generalmente le duele el reposo, todo eso, ¿no? Entonces, con estas maniobras ustedes pueden saber si es o no el dolor a nivel de las sacroiliacas. La primera, tratar de comprimir la pelvis, ¿no? Agarrando la parte de las crestas ilíacas anterosuperiores. Si le duele en región glútea, entonces será un problema a nivel sacroiliaco. O pueden hacer al revés. Pueden agarrar las crestas ilíacas anterosuperiores y empujar hacia abajo, ¿no? Entonces, si le duele con esa maniobra en la parte posterior, entonces ya sabrán que es un problema en la sacroiliaca. Otra manera de hacer eso es, digamos, mano en la cresta ilíaca anterosuperior, la otra en la rodilla, haciendo una especie de 4, poniendo los pies en la rodilla contralateral y presiona tanto en la rodilla como en la cadera, ¿no? Empuja, tratando de abrir la pelvis. Si hay un dolor en la región glútea, entonces podemos hablar de un problema sacroiliaco. Si hay un dolor en la ingle, podemos hablar a nivel de un problema en la cadera. Y esta es la maniobra de Faber, ¿no? Lo mismo que hacemos, pero esta es la mejor manera, digamos. Va haciendo en decúbito supino, manos en cresta ilíaca anterosuperior y presión hacia abajo, ¿no? Lo normal que le duela al paciente. Entonces, le duele, hablamos de un problema a nivel de la articulación sacroiliaca. Y siempre ver, ¿no? Ver si tiene. En los adultos van a ver que esa articulación es bastante cerrada, ¿no? No se puede mucho ver lesiones internas que pueda tener. Ya generalmente se recurre en ese caso a una tomografía o una resonancia magnética, porque con el ecógrafo tampoco se puede ver nada en esa articulación mucho. A no ser que sea un bebé, ¿no? De un bebé se puede ver todo. Bueno, en rodillas hay que ver la semiología también a nivel de las rodillas. También la inspección, palpación, ver las dos rodillas, a ver si tienen alguna deformidad, ver en la parte del cuádriceps para ver si tienen alguna atrofia, digamos, con relación a la otra rodilla. ¿Qué movimientos tiene? Fácil, ¿no? Flexión, extensión. Ya pueden hacerle hacer pasivo o activo. Las deformidades de la rodilla, ya habíamos hablado de esto en
en la parte de examen de paciente de pie, ¿no? Y acá lo pueden ver, obviamente están revisando la rodilla con más detalle. ¿Qué maniobras se hacen? Generalmente la flexión, la extensión, tiene que tenerla sin problemas, sin dolor, ¿ya? Ahora pueden hacer las maniobras de cajón también, que consisten en hacer, digamos, se empuja la tibia, ya sea de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Cuando hay una luxación en ese momento, sabrán que hay una alteración de los ligamentos cruzados, ¿ya? Porque no habría estabilidad a nivel de la articulación de la rodilla. El mismo paciente siente esa inestabilidad, ¿no? Dice, ay, pareciera que mi rodilla se saliera de su lugar, les dice. Ahora, la maniobra de choque rotuliano, todos ustedes toquen su rótula, van a palpar una superficie dura, ¿no? Normalmente cuando hay una ocupación en la rodilla, cuando hay un líquido intraarticular aumentado, la rótula choca, ¿no?, sobre el fémur o sobre la tibia, como si fuera una tecla de piano. Se bambolea por encima de la rodilla. Entonces, ahí hay una ocupación, ¿no? Los tobillos y los pies también. Hay que ver a la inspección, a la tumefacción. Generalmente, cuando hay una tumefacción difusa, puede pensar en artritis. Localizada, tenosinovitis, puede haber enrojecimientos, nódulos, tofos, deformidades en valgo o en varo, ¿no? Hay que ver cambios de temperatura, al igual que en todas las articulaciones, también se observa eso. Puntos dolorosos, interlínea articular, surcos premalleolares, tofos, deformidad en valgo o en varo, ¿ya? A la movilización puede hacer una flexoextensión activa o pasiva. Entonces, palpar bien la interlínea articular, la región talar, se palpa también lo que es, digamos, el tubérculo medial, ¿no? La región talar, las metatarsofalángicas, todo, ¿no? Tiene que palparse normalmente sin ningún dolor. El pie puede ser asiento de muchas enfermedades, ¿no? Al igual que el resto de las articulaciones. Pero las artropatías neuropáticas, la misma gota y alteraciones vasculares generalmente van a ver que en los diabéticos se presenta mayormente a nivel de los pies, ¿no? Entonces, no se olviden también de palpar la región talar para ver si tiene espolones y la región aquiliana para ver si tiene algún dolor a nivel del tendón de Aquiles. Entonces, con eso hemos terminado lo que es el examen físico. No tiene que tener ningún dolor, tiene que tener los rangos de movimiento normales, ¿no? Si hay dolor, hay un problema. A veces vienen los pacientes con dolor en el hombro, mucho dolor en el hombro, ¿no? Y uno al hacerles el examen físico, al hacer que el paciente haga todos sus rangos de movimiento, van a ver que no tiene ningún dolor. ¿Eso qué significa? Que es un dolor referido, ya sea algún problema gastrointestinal o ya sea algún problema a nivel ¿no? A nivel del corazón también se puede irradiar. Entonces, los movimientos articulares, lo mismo. Cuando hay un problema en la cadera, tiene que doler, tiene que tener dolor a nivel de rodilla. Les preguntaba si quieren ver el caso clínico, les llamo lista y se termina la clase. Parece ¿Hola? que tiene miedo por el examen de gineco, doctora. Ah, Lo el que sea como examen pensaba la doctora. de gineco. Bueno, estudien. ¿Cuándo tienen su examen de ginecología? Hoy, doctora. Más tarde. Ah, ya. Entonces, terminando ginecología, laboratorio, estudien, ¿ya?
lo que es autoanticuerpos y laboratorio general más. Mañana van a dar repaso de eso. Que les vaya bien, pues, hasta luego. Hasta luego, Teresa. Hola, doctora. Gracias. ¿Llamar lista? Llamo lista si quieren. A veces no llamo lista, pero no se confíen, ¿eh? El día que no vengan puede ser que llame lista. Que les vaya Doctora, bien, pues, suerte. perdón, Hasta luego. doctora, una cosita, disculpe. Yo no estuve ayer porque tuve problemas de internet. De eso le quería comentar solamente. No hay problema, ya tiene falta, señorita. Porque Sí, si no, doctora. a todos. Villavicencio me dijo que era, ¿no? No, Velázquez Guzmán Dayana, del grupo 7. Guzmán es su apellido primero. No, El Velázquez. primer Velázquez. Velázquez Guzmán Dayana. Está bien. Igual ahora todos tienen presente. ¿Ya? Ya. Gracias, doctora. Sí, Hasta luego, que les vaya bien. Suerte. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora.